Está grabando. Juli, ¿te parece si les damos 9:05? Faltan 3 minutos. Yo creo que podemos ir comenzando la introducción y la presentación para que también premiemos a las personas que se conectaron puntuales y porque finalmente va a quedar grabado para quien no quiera volver a Toda la recordar. razón. Tienes toda la razón. Ya está grabando. Yo le voy a Bueno, ir dando admisión a todas las personas que se siguen conectando. Y bueno, bienvenidas a todas, bienvenidos también, que por ahí veo pues un ¿Y caballero. les gustó la peli? Me gustó mucho. un muchacho que se llama Alejandro. Bueno, Marce, ¿le puedes ¿A poner quién le silencio? gustó la peli? ¿Le puedes poner silencio a tu audio, por Yo favor? ahora me devuelvo y repito esa parte para que ustedes lo sigan viendo. Voy a mirar las arepitas y voy a empezar a hacer el Sí, pero desayunito. todavía le sirve para Marce que. Escobar, Jorge. porfa, para que le pongas mute. Bueno, Juli, adelante, por favor. Bueno, vamos a poner esto a presentar. Ya les acabé de enviar mi solicitud para que me autoricen a compartir pantalla. Perfecto. ¿Qué está sonando tan duro aquí? Bueno, no sé si me están escuchando bien. ¿Tenemos buen audio? Perfecto. Vale. ¿Están viendo mi pantalla en este momento? ¿Cómo hago para que- Bueno, ya. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, la vemos. ¿Se ve con esta imagen mía de configurar pantalla y micrófono o no? Sí. Entonces, no, yo quito esta forma para que quede esto y más bien amplío acá y la paso ampliando y ya está. Vale. Bueno, mucho gusto para todas. Mi nombre es Juliana Mendoza, soy anestesióloga especialista en medicina del dolor y medicina regenerativa, también soy médico funcional y hoy estamos tres doctoras que también somos mujeres conectadas en el deseo de llevar bienestar y aprendizajes valiosos que hemos recogido de todo nuestro tránsito, atendiendo muchísimas mujeres todos los días para compartirles este resumen en donde queremos enseñar y retroalimentar lo que consideramos fundamental para que podamos tener cada vez mujeres más vitales, más sanas a nuestro alrededor. Y esta necesidad surge de una realidad. La realidad tiene que ver con que cuando miramos las estadísticas que se reflejan también en nuestra consulta del día a día, sabemos que las mujeres vivimos más años, pero eso no quiere decir que las mujeres seamos más sanas. ¿Y por qué visualiza esa realidad? Porque las mujeres, a pesar de que en teoría somos más longevas, somos más enfermas. Es lo que queremos mostrarles durante esta conferencia y cómo podemos evitarlo. Y es una realidad que no solamente permea a la mujer adulta, nuestra infancia, nuestras niñas también ya lo están experimentando. Hoy sabemos que la incidencia de asma, trastornos de déficit de atención, hiperactividad, alergias alimentarias, autismo y pubertad precoz están siendo más frecuentes que lo que fueron décadas atrás. También sabemos que las enfermedades que nos convocan a las mujeres no son solo las enfermedades derivadas del aparato reproductor femenino, si bien también son importantes. 10% de la población femenina sufre endometriosis, lo cual es increíble que algo que es normal y fisiológico para el cuerpo humano, como menstruar, tenga que ser doloroso para el 10% de las mujeres, una de cada 10. Y que además lo usual es que se retarde mucho un diagnóstico, un tratamiento adecuado y que incluso algunas terminen en complicaciones derivadas de esto por un abdomen congelado. Sin embargo, aunque las enfermedades del aparato digestivo son muy importantes, el foco de la morbilidad en las mujeres no está en ellas, sino en las enfermedades no transmisibles. Las enfermedades que se derivan de todo lo que tiene que ver con Pero no me hábitos, enseñaste cómo hiciste estilo eso. de vida
Sí, les vamos a pedir un favor a Estaba todos los que todo en están la aquí, carreta esa escrita, o sea, y le pone ya el Y control. puso por favor. no puso Vamos el ID. a tratar todos de Hay que poner poner, en, hay cosas que no hay que poner. miren acá, van a poner el audio en stop, por favor, ¿vale? Para que no tengamos ruido. Todos los que se vayan conectando van a apagar el audio y posteriormente, si quieren después participar, lo van a encender. Muchísimas gracias. Entonces, ajá, Voy a bloquear, voy a empezar a mutear. Bueno, me dan permiso. perfecto. Entonces, algo de lo que estamos evidenciando es que estas enfermedades que tienen que ver más con la epigenética que la genética, que ahorita les voy a explicar qué es esto, como las enfermedades autoinmunes, la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, están aumentando significativamente en las últimas décadas. El cáncer es otra de las pandemias que está incrementando significativamente. Y cuando analizamos por qué tiene que ver esto, una de las cosas que nos llama la atención es que estas enfermedades se están presentando sobre todo en los países donde la calidad de vida a nivel socioeconómico está mejorando. O sea, estamos pasando de enfermarnos por enfermedades que eran de la pobreza producidas por las infecciones, entre otras cosas, a enfermedades que se están desarrollando en un entorno de buenas condiciones socioeconómicas. Hay otra pandemia que no podemos negar y es la pandemia de la salud mental. Y aunque esto tiene un componente multifactorial mucho más complejo que los que podríamos abordar en esta conversación, sí quiero dejarles hoy un concepto para que entendamos que la salud mental también tiene que ver con nuestro diseño biológico, no solamente con la forma como procesamos pensamientos, emociones y retos vitales. Entonces, viene aquí esta realidad que nos atañe a todas, ¿qué nos pasa? Porque a pesar de, en teoría, mejorar la condición socioeconómica, de mejorar la calidad de la infraestructura donde vivimos, las mujeres nos estamos deteriorando físicamente en salud y viviendo tanta morbilidad en nuestras vidas. Y les vamos a explicar en 3 conceptos claros qué tiene que ver esto. El primer concepto es que nos enfermamos cuando nos alejamos de nuestro diseño biológico. Y esto es algo muy básico. Y es que imagínense en un carro de alto modelo, si está diseñado por una gasolina específica y usted le pone otro componente, ¿qué pasa con ese carro con los años? Nuestro organismo es el diseño biológico más perfecto que hayan podido crear en el universo. Pero ¿cómo estamos hechos? Estamos hechos de unas células que están vivas, que todos los días tienen que comer, reproducirse, que botan desechos, que tienen que comunicarse con los demás y que, por supuesto, por ser seres vivos, tienen unas necesidades específicas. Y a su vez, cada uno de esos componentes que nos arma está integrado por otros componentes y hoy les quiero recalcar uno, un ser que se llama mitocondria. ¿Y por qué les digo ser? Porque en algún momento nuestras celulitas eran unas y estas mitocondrias otras, y una se comió a la otra y comenzaron a trabajar en común unión de ahí en adelante. Entonces, nuestra celulita es tan compleja que tiene una celulita amiga que se llama mitocondria, que trabaja con ella día a día y le provee energía. Y a su vez, cada una de esas celulitas está conformada por un material genético. Y en una época pensábamos que el material genético era lo más importante y que nos condenaba a ciertas enfermedades, pero después de que terminamos de descubrir todo el concepto del material genético, nos dimos cuenta que no, que nada que ver. Nos parecemos incluso mucho al chimpancé, casi todos nuestros genes son igualitos al chimpancé, pero somos muy diferentes físicamente a un chimpancé. Y además, aunque nos parezcamos en el ADN, tengamos 2 personas con un ADN prácticamente idéntico, eso no quiere decir que las 2 personas enfermen igual. ¿Y esto por qué se da? Porque hay un concepto de los últimos 20 años que nos ha demostrado que el ADN es como si tuviéramos, sí, el material genético, todas tus posibilidades, pero es como si fuera el teclado de un piano. Y para que ese material genético actúe, ¿y qué es actuar en una célula humana? Producir proteína. Nosotros somos una máquina productora de proteínas. Se necesita un actor
y ese actor se llama estilo de vida, para que toque las teclas de su piano y esa música que genera ese piano es como realmente se va a modificar nuestro cuerpo. Esto es lo que se llama epigenética. Le vamos a pedir a Jorge que por favor también desactive el audio. Mil gracias. Y eso es lo que una persona con un estilo de vida tenga unos resultados y con otro estilo de vida tenga otros resultados. ¿Y cómo lo vemos? Pues en vida propia, cada una se ha podido dar cuenta cómo algunas intervenciones cambian cosas. Lo que pasa es que en cada una puede ser difícil que identifiquen cómo están empeorando o mejorando un proceso de envejecimiento. Pero cuando hacemos estudios en gemelos idénticos que tienen el mismo material genético, sí nos hemos dado cuenta que si estos gemelos se exponen a diferentes ambientes y estilos de vida, no se enferman de lo que tiene que ver con su genética, sino de lo que tiene que ver con su estilo de vida. Esa es la maravilla de la epigenética, que nos da además un mensaje precioso, y es que no somos víctimas de los genes. Y otra responsabilidad adicional, y es que lo que hagamos en el día a día impacta en nuestra salud, pero también en nuestra longevidad. Y esa responsabilidad es una responsabilidad además generacional, porque sabemos que cuando estamos en concepción, nuestra mamá nos marca y si además somos niñas, va a marcar a nuestras hijas. Porque los óvulos que tiene la bebecita se forman para toda su vida en el vientre de la mamá. Eso significa que la abuela va a tener la salud de sus descendientes, de sus nietas. Y esto es lo que se llama epigenética transgeneracional. Esto es hermoso. Pero volvamos, ¿cómo estamos hechos? Ya les dije lo más sencillo microbiológicamente. Somos un ser vivo formado por seres vivos. El nombre de eso es holobionte, un ecosistema completo. Cada uno de sus cuerpos es un universo, que además se forjó en un ambiente que es muy diferente al ambiente actual. Nuestros genes llevan la marca y para que eso cambie se necesitan miles y miles de millones de años. No lo vamos a experimentar en una vida humana. La marca de haberse desarrollado en unas condiciones en donde éramos cazadores y recolectores. Y esto genera unas necesidades que desafortunadamente para el estilo de vida moderno, nada que ver, nada que ver. Y es lo que ha llevado a que comencemos a enfermarnos por lo que llamamos exceso de abundancia. Le vamos a pedir también a Adriana que desactive el audio. ¿Y qué es ese exceso de abundancia? Si miramos qué es lo que ha pasado en las últimas décadas, en donde hemos hecho la transición hacia aumento de enfermedades autoinmunes, etcétera, etcétera, lo que ha pasado es que hemos modificado mucho la forma en cómo nos relacionamos con el ambiente y cómo adquirimos los alimentos. Esto también ha generado que hayamos cambiado algunas formas y patrones de alimentarnos que antes dependían de consigues alimento, comes, no consigues alimento, aguanta. Y sobrevive el más apto para aguantar, es decir, el más apto para ayunar. Aún No se escucha. Tienes el micrófono apagado. Vale. Entonces, les decía que posteriormente adquirimos un montón de mitos por una mala información de evidencia científica que sí, que nos llevaron a que las personas fueran motivadas a estar picoteando y a comer muy seguido, lo cual está contrario a cómo estamos diseñados, al menos el 85% de los seres humanos. Esto llevó a un fenómeno de insulinoresistencia que a la fecha afecta a gran parte de la población y se expresa en obesidad, en trastornos metabólicos y en una nueva pandemia que se llama hígado graso. Hoy sabemos que el hígado graso metabólico está en capacidad de comprometer al 10% de la población y en aumento, y que esta va a ser la causa más frecuente
de trasplante hepático en los próximos años. Entonces, nos enfermamos de nuestro diseño biológico y aparece un segundo jinete del apocalipsis. Y tenemos una carga tóxica que supera nuestra capacidad de toxificación. Y aquí les voy a hablar de otro concepto supremamente importante que ha revolucionado la medicina de las enfermedades crónicas, y es el reconocer que en el fondo de la mayoría de nuestras enfermedades crónicas hay de base una inflamación que el cuerpo no es capaz de solucionar. ¿Y qué es esto? Tenemos muchos estresores que están en contra de nuestro diseño biológico, una mala calidad de sueño, el estrés crónico y emocional, alimentación inflamatoria, problemas de la microbiota, el solo hecho de que ganemos grasita, el sedentarismo, infecciones crónicas, la contaminación ambiental que no podemos evitar necesariamente. Todo esto es una carga para el sistema que cuando no la podemos balancear lleva a cualquiera de estas enfermedades que les estoy mostrando acá, ¿sí? Y quiero que se imaginen esto como si fuéramos, imagínense en el cuarto más hermoso del mundo, ¿sí? A ese cuarto puede estar precioso, recién diseñado, pero lo llenamos de basura. ¿Qué pasa si esa basura no la recogemos todos los días? Pues el cuarto se va llenando cada vez de más basura, más basura, más basura, hasta que supera la capacidad de que el cuarto sea reconocido en sí mismo, o sea, que ya el cuarto se convirtió en un basurero. En ese momento ya probablemente estamos muy adelante en la enfermedad, pero desde antes el cuerpo probablemente vino manifestando síntomas. Y aquí hago un ejemplo de por qué estoy diciendo que todo esto inflama. Sí, inflama la alimentación, inflama el sedentarismo, pero también inflama el distrés, ese estrés sostenido todos los días que se tiene que entender no solamente como pensamientos, y esto es una invitación a que dejemos de normalizarlo, porque recuerden, somos seres biológicos, somos mamíferos, y este sistema de estrés se diseñó simplemente para que saliéramos huyendo de la presa, más no para que se mantuviera todo el tiempo activo en nuestro organismo. Tiene una carga endocrina y metabólica gigante. No hay nada que consuma más el cuerpo que estar estresado demasiado tiempo y sin un balance adecuado. Y además envejece. Este es un ejemplo que muestra cómo cuando nosotros vivimos mucho tiempo bajo estrés, los telómeros, que son unas capuchitas que tenemos en los cromosomas que hablan de nuestra edad, se comienzan a cortar. Eso quiere decir que nos envejecemos más rápido. Y yo creo que ustedes lo han podido presenciar cuando miran las canas de cualquier presidente al final de su periodo presidencial y lo comparan con el antes de. Entonces, todo lo que tiene que ver con estrés para el cuerpo, incluyendo el psicoemocional, es fundamental balancearlo todos los días, tan importante como cepillarnos los dientes. Es la mejor inversión que le podemos hacer al cuerpo. Y además, si tenemos en cuenta que vivimos hoy en un mundo que no se parece en nada al mundo en el que vivíamos antes. El ser humano ha creado miles de tóxicos que, como les dije, todos los días el cuerpo tiene que intentar depurarlos. Para ellos un órgano fundamental en esto es el hígado, pero muchas veces el hígado no tiene la capacidad de lograrlo. Y les voy a decir por qué. Porque miren todo lo que necesita un hígado para hacer los procesos de detoxificación del cuerpo. Entonces, si no tenemos una adecuada nutrición o si simplemente la cantidad de tóxicos superan la capacidad de drenaje de ese hígado, pues ya entramos en problema, en desequilibrio. Y todo dependerá de la dosis. Es decir, yo puedo tolerar un tóxico en una baja cantidad, pero si ese tóxico me supera, pues necesariamente me voy a enfermar. Me voy a enfermar necesariamente. Entonces, nuestros cuerpos modernos se pueden ver así, a nivel intracelular y a nivel del ambiente que rodea cada una de nuestras células. Cuando un cuerpo está así, es normal que nos sintamos cansadas, fatigadas, enfermas, inflamadas y nos preguntemos, ¿pero por qué? ¿Por qué? Por desconocimiento y desconexión con nuestras necesidades. Por supuesto, también necesitamos eliminar esas toxinas, además de metabolizarlas, y el intestino es fundamental para participar en esto. Y hay una realidad, y es que no todas las personas tienen la misma capacidad para detoxificarse. Eso es algo que es bioindividual y puede variar también de acuerdo a nuestras capacidades genéticas.
Pero después de los 40 años, todos tenemos merma en esta capacidad. Porque biológicamente después de los 40 años, las funciones de nuestro cuerpo cambian. Eso hace que después de esta edad sea más exigente que llevemos un buen estilo de vida para estar sanas. Como quiero que mis compañeras sigan conversando y explicándoles los otros conceptos, quiero darle el paso a Caro, que ya está aquí con nosotros, para que pueda continuar. Hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Sí, Carito. Ok, listo, vale, perfecto. Entonces, ahora vamos a continuar como fusionando todo este programa tan hermoso, explicándoles como desarrollando una pregunta que me hizo una paciente hace un poco tiempo y me dice, doctora, ¿por qué se generan los desórdenes hormonales? Que en últimas es la base del tema del que estamos tratando. Me presento, soy Carolina Arenas, soy ginecóloga obstetra integrativa, especialista en medicina reproductiva y diplomada en endocrinología ginecológica. Tengo 15 años de experiencia como ginecóloga y a lo largo de todos estos años he visto muchas pacientes diariamente durante todos estos años con un montón de problemas ginecológicos hormonales que hace un tiempo dijimos, hombre, este es el camino y la estrategia y vamos a empezar a explicarles a las pacientes por qué se generan los desórdenes hormonales y a darles opciones efectivas de manejo y de tratamiento de estos. Entonces, vamos a empezar hablando de qué es el sistema hormonal endocrino. El sistema hormonal es el sistema endocrino que básicamente está compuesto por una célula, por un montón de glándulas, gracias, que se empiezan en la cabecita y van descendiendo a lo largo de todo el organismo. Las más importantes son estas. Hay una cosa que se llama, es muy importante, lo vamos a tratar durante todo el tiempo, hipotálamo, hipófisis, ovario, que es donde empieza arriba en la cabecita y pues termina en los ovarios, y pasa por las glándulas las más representativas, es hipófisis, hipotálamo, hipófisis, timo, suprarrenales, adrenales, páncreas y ovario en nuestro caso. Cada una de estas glándulas transporta una serie de hormonas a través del torrente sanguíneo y cada una de ellas cumple unas funciones específicas, deben estar estrechamente comunicadas porque le dan instrucciones a la siguiente para que en sincronía cada una de ellas con la información que reciben y la función que ejecutan puedan mantener a nuestro cuerpo funcionando de manera eficiente. Este simplemente es un recorderis de todas las funciones, siguiente, Cari, de todas las funciones que cumplen las hormonas que produce nuestro sistema endocrino. Siguiente. Siguiente. Vamos a una pregunta súper importante y es ¿desde cuándo envejecemos? Hay una cosa que es, ¿envejecemos porque pasan los años y las hormonas van disminuyendo o es al revés? ¿O es que los niveles de hormonas disminuyen con el paso de los años y por eso envejecemos? Esta es una pregunta que vamos a tratar durante todo el tiempo. Pues les tengo una noticia, mis queridas amigas. Les cuento que el envejecimiento empieza desde que todavía somos un óvulo y un espermatozoide. Desde antes de nacer, nuestro envejecimiento arranca. Porque en la fecundación tenemos, como vemos aquí en la gráfica, un óvulo con un espermatozoide que se fusionan y ahí empiezan desde ese momento un montón de procesos de biotransformación donde estamos expuestos a factores internos, a predisposiciones, pero también un montón de factores externos que hace que todo esto vaya a cambiar. Siguiente. Esta es una gráfica donde básicamente me quiero enfocar en 3 puntos y es que, como les decía ahorita, primero, desde que somos un óvulo o un espermatozoide empezamos a envejecer. Segundo, desde los 6 años empieza el primer envejecimiento importante de una de estas glándulas importantes de la cabecita que se llama la glándula pineal, desde los 6 años.
A los 28 años aparece el primer pico de envejecimiento ovárico y a los 35 años tenemos un descenso marcado. O sea, ese envejecimiento que empezó en los ovarios ya produce un marcado descenso en los niveles de hormonas en todo el organismo. Desde los 6, nacimiento, 6 años, 28 y 35. Vamos. Entonces, como este envejecimiento ovárico del que estamos hablando afecta al deterioro, esta palabra es súper importante, el deterioro general de nuestro organismo. Volvemos a la misma pregunta que les estaba haciendo ahorita, que nos debe quedar en la cabecita, y es, durante los años, entonces, básicamente esos son los grandes cambios hormonales que se producen con el envejecimiento. Las hormonas de la izquierda son las que aumentan y todas las de la derecha disminuyen. Básicamente ven que disminuye casi todas y es todo esta disminución importante, marcado descenso de los niveles hormonales, hormona de crecimiento, androstendiona, DEAs, testosterona, progesterona, aldosterona, melatonina, vitamina D. Todo esto se va a traducir en un montón de síntomas clínicos, sistémicos, generalizados, que son todas las molestias que empezamos a sentir con el paso de los años. Por dentro de ellos, los más importantes son esos que tengo acá: insomnio, bochornos, infección de vías urinarias a repetición, resequedad vaginal, resequedad de la piel y las mucosas en general, una disminución importante del deseo sexual, enfermedades cardiovasculares, resistencia a la insulina inicial o ya cuando está más crónica y más severa, una diabetes, un sobrepeso difícil de controlar, difícil de resolver, una osteoporosis, sarcopenia, que es disminución importante de los músculos, de la masa muscular, enfermedades neurodegenerativas, vamos teniendo mala memoria, somos más lentas en reaccionar, un montón de síntomas secundarios a toda esta alteración hormonal que tenemos de base, como decimos, en todo un eje que empieza en la cabecita, pero se disemina por todo el cuerpo, va bajando por todo el organismo. Entonces, como vemos, la falla ovárica es simplemente la punta del iceberg, lo que vemos al final, que al final el ovario falló, ¿vale? Es decir, menopausia, pero debajo de ella hay un montón de fallas que vienen, repito, desde que nacemos, y un montón de cambios que han ido ocurriendo para que se den todos estos signos. Básicamente los agrupamos en 4 grupitos. ¿Cuáles son los cambios y las fallas subyacentes que han originado esta falla ovárica después a lo largo del tiempo? Cambios hormonales, como decíamos ahorita, inicia el descenso de los hormonas, el declive hormonal total, cambios metabólicos, que hay depósito de la grasa abdominal, aumento de la inflamación crónica sistémica generalizada en todos los órganos y en todos los tejidos. Obviamente en unos se manifiesta más que en otros. Resistencia a la insulina, aumento del cortisol, que si además lo sumamos a factores estresantes y externos, como decía ahorita Juliana, como que mantenemos estresadas, vamos corriendo, vamos a toda, pues ese cortisol que ya de base fisiológicamente está muy elevado, pues se nos dispara, aumento del colesterol, factores de riesgo para hacer hipertensión arterial crónica con un riesgo cardiovascular y de complicaciones cardiovasculares muy importante, disminución de la masa muscular, dolores, somos menos resistentes, predisposición a enfermedades pues musculares osteodegenerativas. En cuanto a los fisiológicos, lo que hablamos ahorita, hay disminución del deseo sexual, hay disfunción, no solamente disminución del deseo, sino disfunción realmente sexual, hay alteraciones del sueño, generalmente hay insomnio, hay un sueño muy cortico, hay un sueño no reparador, es de difícil conciliación, alteraciones funcionales de las funciones cognitivas, pérdida de memoria, se nos olvidan las cosas, estamos más como distraídas y despistadas, pero es que yo ya le dije, pero como así, ya no me acuerdo, ya me había dicho así, estamos neuroinflamadas también, hay un montón de cambios en el pelo y en la piel, se nos cae más resecas, se parten las uñas, o sea, uno va, y la osteoporosis también, uno va viendo y las pacientes nos refieren todo el tiempo, yo me siento diferente, me siento peor, siento que ya no soy la misma y de verdad siento el deterioro en cada una de las funciones cognitivas, cómo me ve mi familia, cómo me siento yo, realmente sí se siente mucho este deterioro
hormonal con el paso del tiempo. Claro, pues que lleva desde que nacimos. Y en cuanto a las anatómicas, tenemos una atrofia urogenital importante porque tenemos cambios en la vulva, en la vejiga, en la vagina, en la uretra, en el piso pélvico, y todo esto nos puede producir otra cosa más grave, que son predisposiciones a cánceres. Por lo tanto, los cánceres hormonodependientes tienen tenemos un gran riesgo de tener cáncer a nivel de mama, ovario y endometrio cuando tenemos alteraciones hormonales importantes o predisposiciones a estas. ¿Listo? Esta es una aproximación demográfica y básicamente es que el envejecimiento, repito, el cual arranca desde antes de nacer, es el resultado de una variedad de daños moleculares y celulares que se ha hecho a lo largo del tiempo. Por lo tanto, el envejecimiento se define como la edad en daños más que la edad en años realmente. Según la OMS, tenemos que entre el 2015 y el 2050 el porcentaje de pacientes por encima de los 60 años se va a duplicar. Va a pasar que el 22% de toda la población mundial va a ser pacientes por encima de los 60 años. Eso con todas las implicaciones que estamos hablando, pero también se está diciendo que los cánceres están iniciando a los 30 años por todas las condiciones epigenéticas que nos hablaba ahorita Juliana. Malas exposiciones, malos hábitos de vida, muchas cosas. Entonces, ahora entendiendo todas las cosas negativas, riesgos, dificultades, síntomas que podemos tener, que tenemos realmente por el envejecimiento que tenemos desde antes de nacer, en el cual no hemos contribuido a nada todavía, y ahora yo qué sí puedo hacer. Cuando ahora depende de mí, qué herramientas tengo a la mano para realmente poder solucionar. Y de eso se trata, en pensar yo cómo quiero envejecer. Y la respuesta desde el punto de vista de ginecología funcional, integrativa y regenerativa es: debo trabajar en mí para ser un adulto autosustentable. Por lo tanto, necesitamos intervenciones tempranas. Tempranas es la palabra clave. Prevenir, corregir y después tratar, sí es posible. Y definitivamente, entre más temprano iniciemos, tenemos mejores resultados. Debo empezar temprano la solución, porque es que la causa, repito, arranca desde antes de nacer. Entonces, desde antes de nacer o desde nuestro nacimiento, de verdad, debemos ponernos las pilas a tomar acción en nuestra salud. Por lo tanto, parte de estas soluciones es que la OMS nombró oficialmente a la década entre 2020 y 2030 como la década del envejecimiento saludable, justamente para lo mismo, para que empecemos a utilizar alternativas de envejecimiento saludable. Por eso la ginecología integrativa, funcional, regenerativa ha tomado tanto auge en los últimos años como una respuesta justamente a esto que estamos hablando, y se basa en un enfoque médico que responde a todas estas controversias de la disminución hormonal, ofreciendo diversas alternativas para que el eje hipotálamo, hipófisis, suprarrenal, tiroides y gónadas u ovario vayan modulando la salud y la enfermedad. Pueden modular uno u otro y también las podemos alinear o llevar por el camino que necesitemos. Básicamente la idea es utilizar todas las intervenciones que tenemos a la mano en cuanto a estilo de vida, modificaciones alimentarias, suplementación nutracéutica, medicamentos funcionales y muchos otros cambios que los vamos a ir viendo a lo largo de la charla hoy del programa que podemos arrancar en las próximas semanas. La idea es que esto sea un tratamiento de primera línea con múltiples soluciones para este problema que tenemos, y la idea es disminuir la necesidad de terapia de reemplazo hormonal, de origen hormonal, que si bien es necesaria también la utilizaremos y no hay obviamente ningún problema, pero el punto es que tengamos más alternativas, que no tengamos una única vía de manejo, sino tengamos de aquí, de acá, disminuimos la dosis de las hormonas, porque ya no la necesito porque estoy compensando con lo otro, y de eso se trata, que al final tengamos mejores resultados con los menores riesgos posibles
y en cualquier momento de nuestra vida, sobre todo en los de grandes exigencias hormonales, desde que estamos niñas, la adolescencia, la edad reproductiva, la premenopausia y ya la posmenopausia. Entonces, la idea de este programa Mujer Vital, que nos hemos reunido las tres colegas a fusionar todos nuestros conocimientos y experiencias y prácticas diarias, porque todas lo ejercemos en este momento con muchas pacientes. Entonces, básicamente, en este programa de Mujer Vital lo que hacemos es que vamos a aprender estrategias para ganarle al envejecimiento ovárico y al envejecimiento general, que si bien es inevitable y todas estamos en este camino y todos vamos para allá, sí tenemos muchas herramientas para ganarle a un mal envejecimiento y a un deterioro general, ¿vale? Vamos a aclarar cómo abordar desde la base de todas estas sintomatologías, desde la base de estos cambios, de la base de la enfermedad, cómo abordar la disregulación hormonal, los desequilibrios hormonales, haciendo énfasis pues obviamente en la evaluación hormonal integral, implementando nuevas estrategias, nuevas y antiguas, actuales y a futuro, que podamos con la implementación de esas estrategias corregir las alteraciones y bajo un enfoque integrativo realmente tratar todas estas afecciones. Diseñamos un esquema de 3 fases para hacer toda esta corrección hormonal y prevención de un mal envejecimiento, o sea, un envejecimiento saludable en 3 fases. La primera va a ser una fase de depuración, limpieza y detoxificación, porque si bien, como les decía, las hormonas empiezan a producir en el cerebro, pues atraviesan todo nuestro organismo y pasan por unos puntos de control súper importantes, como son el hígado y el intestino. Ya la doctora Karina le va a explicar mucho más a profundidad, pero en resumen, aquí se quedan muchas veces atrapados como en un mal filtro inicial, y si no se lavan bien, si no se detoxifican, no se limpian muy bien, se devuelven y empiezan a liberar como unas sustancias tóxicas que tienen un efecto negativo. Entonces es lo primero que tenemos que mirar. No solamente la producción desde la cabecita, sino también los sistemas de limpieza, de reparación y bueno, lavadora y colador, les digo yo en la consulta, deben estar funcionando muy bien para que realmente extraigamos de las hormonas lo que necesitamos y lo que no salga derecho, solamente cojamos lo positivo de ellas. La segunda fase también, lo que les decía ahorita, cuando no hay un adecuado filtro y limpieza de estas hormonas, se empiezan a devolver y a generar unas sustancias tóxicas que pueden generar una inflamación. Entonces la segunda fase va a ser justamente de renovación y de desinflamación, todo esto. Y la tercera ya algo muy, muy enfocado en hormonas y en longevidad, que es un envejecimiento saludable. Entonces, pues bienvenidas. La idea era hablarles por qué nos enfermamos las mujeres. Espero que haya quedado muy claro. Y bueno, tenemos mucho por hacer. Mejorar la producción, mejorar el filtro, mejorar el lavado, mejorar la asimilación, mejorar la inflamación, para al final mejorar pues nuestra calidad de vida y la optimización de todas las hormonas y todo lo lindo que podemos hacer con ellas. Gracias. A ti, Caro. Bueno, gracias, Caro, gracias, Juli, por esta conferencia tan linda. Yo estoy aquí también extasiada de estarlas escuchando, y a todas las personas que se conectaron, también quiero decirles que este propósito de nosotras tres, como lo mencionó Juli, también parte de las experiencias que como mujeres, cada una en etapas diferentes, ha pasado, ha aprendido, ha comprendido, y la vida nos ha emitido un llamado a compartirlo. Cada una en consulta tiene cada día diferentes etapas de esas mujeres que nos consultan por diferentes sintomatología, y rescato mucho la no normalización ante los síntomas diversos de las alteraciones en la ciclicidad y en las alteraciones en la parte hormonal femenina, porque como dijo la doctora Carolina, desde la gestación y desde el nacimiento, nosotras debemos empezar a prepararnos para ese envejecimiento o para tener una longevidad saludable.
la meseta de la longevidad, teniendo en cuenta que la longevidad, como lo explicó bien Juli, tiene que ver con la energía vital y alejarnos de esa etapa de envejecimiento celular que muchas de nosotras incluso ya tenemos, independientemente de la edad cronológica, como lo decía Caro ahorita, no son más años, sino probablemente más daños. Es como esa conciencia de no aplazarlo y no tener el panorama de qué vamos a hacer en el futuro o qué es que quiero vivir 80, 90, 100 años, sino qué estamos haciendo en el hoy para podernos disfrutar el ahora. Y ahí traigo una frase que leí de una poetisa israelí, Rupi Kapoor, y es: ¿cuál es la lección más importante que debe aprender una mujer? Y es, desde su primer día, tiene todo lo que necesita en su interior, pero a veces el mundo la confunde y la convence de lo contrario. Y con esto quiero rescatar que el ser humano, el ser femenino, el cuerpo femenino, está diseñado, y por favor, esto no lo olvidemos, para conservar la vida, para mantener la vida y para sobrevivir como especies. Por tanto, la mujer, su función femenina es la ovulación. Su función femenina, porque en el cuerpo nosotros albergamos la capacidad maravillosa de generar vida. Por tanto, se nos suministra una carga de hormonas que ciclan en cada etapa del mes y por tanto somos 4 mujeres en una. Nosotras debemos recordar que somos cíclicas y al ser cíclicas somos o tenemos un ritmo que no es circadiano como el del hombre, sino infradiano, puesto que nuestro ritmo dura 28 o 30 días, dependiendo de cuánto nos dura la regla. Y es ese cuidado de nuestra menstruación y de nuestra ciclicidad desde que empezamos a menstruar que nos va a llevar a tener esa longevidad y esa salud y esa energía vital en etapas más tardías. Y recordar que la ovulación es un signo vital, es una etapa mágica de la mujer, puede que lleve a comprender qué estamos haciendo nosotras en contra de esta ovulación, en contra de nuestro equilibrio y de nuestra satisfactoriedad en el cuerpo físico. Muchas de mis pacientes saben lo que yo les menciono sobre la defensa de esta etapa tan bonita que tienen las mujeres, precisamente porque es mágica. Independientemente de que queramos o no tener hijos biológicos, las mujeres somos creadoras de ideas, creadoras de proyectos, creadoras de vida. Entonces, recordemos para todas las mujeres, incluso las que ya no están ciclando, en qué consiste esa etapa o esas etapas del ciclo menstrual para tener presente la importancia de la ovulación. La etapa inicial del ciclo menstrual inicia con el primer día de la regla, que eso es muy importante. El primer día de sangrado concurre con el primer día de la menstruación. Si tú tienes un ciclo de 28 o 30 días, es decir, dentro del primer sangrado al próximo sangrado han pasado 28 o 30 días, la mitad de ese ciclo va a ser la etapa de la ovulación. Es decir, ese huevito que el primer día está sangrando, luego va a empezar a crecer después de la menstruación, que dura aproximadamente entre 5 a 7 días, va a empezar a crecer más y por lo tanto genera unas señales en el cerebro que van a hacer que el día 14, la mitad de tu ciclo, tu cerebro te prepare para que ese huevito se quiebre y salga como el cascarón de un huevito. Y ese huevo es el que va, en caso de que sea fecundado por un espermatozoide, a fecundarse y a generar vida. En caso de que no suceda, ese cascarón vacío va a generar una hormona que es súper importante y que muchas de nosotras no producimos y que es la primera que empieza a disminuir en las etapas, como lo mencionó la doctora Carolina, a partir de los 30 años, que se llama progesterona. En esta segunda etapa, que se conoce como la fase lútea,
En esa fase lútea se produce la progesterona y en la primera fase, que es la fase folicular, como lo ven acá, se producen los estrógenos. Entonces, la ciclicidad tiene que ver con la producción estrogénica y la producción de progesterona. Y es muy importante que ustedes entiendan que cada una de estas fases pasa por funciones diferentes en el cuerpo, pero en resumen son 28 días de obtención, de síntesis, de energía, de vitalidad y de funcionamientos equilibrados en cada una de nuestras células, porque las hormonas, estrógeno, progesterona y testosterona, porque nosotras también producimos testosterona, implican que nosotras vivamos en bienestar y en equilibrio. Aquí están los pulsos de las hormonas en los diferentes días y esas sintomatologías diversas que nosotras podemos empezar a presentar se deben precisamente a que no estamos correspondiendo o cuidando esa ovulación. ¿Por qué? La primera causa que evidentemente veo yo en consulta para no entender o no comprender ese cuidado de la ovulación es esta. Recordemos entonces lo que acabamos de mencionar. El ciclo menstrual se compone de esas etapas folicular, ovulatoria y lútea, donde están los estrógenos, está la testosterona, estrógenos y progesterona, y en la segunda o tercera etapa está la progesterona. Cada una de estas etapas funciona en el cuerpo de la mujer de manera diferente. En la primera etapa hay una hormona que se llama la FSH, que es la que el cerebro produce para que se crezca el huevito, y ese huevito va creciendo después de la menstruación hasta que se rompe el cascarón y se genera la ovulación, ¿sí? Después de la ovulación, ese cascarón vacío produce la progesterona. Ese es un ciclo menstrual natural. En cada una de estas etapas, nosotras funcionamos diferentes, sobre todo nuestro cerebro. En la primera etapa, cuando hay estrógenos durante la menstruación y posterior a la menstruación, nosotras tenemos unos receptores, o sea, como unas señalizaciones en el cerebro que hacen que sintamos más energía, más ideación, más ganas de movernos e incluso podemos sentir menos apetito, porque el estrógeno en el cerebro produce saciedad. En la ovulación, durante esos días de la mitad del ciclo, nos volvemos más sexys, se nos sube la libido. ¿Por qué? Porque tenemos que acercarnos al masculino para poder procrear. Recordemos desde donde empecé que el funcionamiento del cuerpo femenino se da para conservar la vida, para preservar la vida y para mantener la vida. Por tanto, ese fenómeno ovulatorio es muy poderoso en la mujer para que ella pueda generar todas estas hormonas y preparar el cuerpo para recibir, en caso de que se dé, a ese espermatozoide y generar la fecundación. Pero posterior a esta ovulación, cuando ese cascarón está vacío, se produce o se genera o se transforma una glándula poderosa que se llama el cuerpo lúteo, que no importa el nombre, pero es muy importante en las mujeres porque es la que produce la hormona que les mencioné que se llama progesterona. Y la progesterona es una hormona que contrarregula los estrógenos y equilibra el cuerpo para prepararlo en caso de que venga una fecundación. Pero adivinen, la progesterona tiene también muchos receptores en el cerebro y esa progesterona es la que hace que nos sintamos tranquilas, calmadas, que se baje esa excitación que nos mueve todo el tiempo y que nos tiene en esa multitarea, en que somos súper mamás, somos súper esposas, súper novias, súper trabajadoras, en que tenemos que cumplir, en que tenemos los tiempos cortos, en que estamos cansadas. La progesterona es la hormona del equilibrio, es la hormona que calma. ¿Por qué? Porque biológicamente nos prepara para recibir vida, para que ese útero sea comportable. Pero resulta que nosotras a veces no comprendemos, y es muy importante esto, cuando estamos utilizando métodos anticonceptivos, que bien no es en detrimento de la utilización, sino para que se den cuenta que es una de las posibles causas de este desequilibrio. Estos anticonceptivos hormonales lo que hacen es bloquear
todas estas etapas de una manera permanente. Por lo tanto, vamos a recibir hormonas exógenas todo el tiempo para simular un ciclo menstrual, pero sobre todo para no ovular. Entonces, cuando no ovulamos, no producimos progesterona, que es la hormona que les acabo de mencionar. Por lo tanto, estamos en déficit de progesterona desde muy temprana edad y probablemente seguimos en déficit de progesterona hasta edades más tardías que pueden generar cambios o desequilibrios en ese proceso de menopausia cuando se agota la reserva ovárica y que puede generar desequilibrios también en nuestro cerebro. Recuerden lo que les mencioné, estas hormonas tienen receptores en todas las células del organismo, pero también tienen receptores en el cerebro. Por lo tanto, bloquear la producción endógena o interna de estas hormonas puede llevar a tener desequilibrios importantes que no conectamos y que a lo mejor a veces no nos damos cuenta que puede ser el origen de muchas de las situaciones que tenemos. Esa es una, pero también vamos a tener en cuenta que todas esas alteraciones de la ciclicidad o alteraciones hormonales se deben a algo que se conoce como dominancia estrogénica, que más que entender qué es eso, entiendan el término de dominancia. ¿Qué es la dominancia estrogénica? Como lo decía Juli en principio, nosotros tenemos un mundo lleno de disruptores endocrinos, llenos de tóxicos, donde es difícil a veces eliminar esa cantidad de situaciones que nos contaminan nuestro organismo y que por eso el hígado y el intestino cobran tanta importancia porque, como decía Caro ahorita, si recuerdo, es como la lavadora y el filtro, fue que dijo Caro, o algo así, el desagüe, que es los órganos importantes para que estas hormonas no sigan haciendo su función de manera defectuosa. La dominancia estrogénica se debe mucho a la cantidad de contaminantes que hay en el ambiente, llámense en nuestro caso maquillajes, ropa, tinturas, pestañas postizas, uñas acrílicas, perfumes, ambientes contaminados, utilización de plásticos, teflón, microondas, etcétera, que nos someten a un mundo o a una situación de exageración en la exposición. ¿Pero por qué se da eso? Porque todas estas cosas que yo acabo de mencionar, el cuerpo entiende que son estrógenos. El cuerpo no entiende que esa cantidad de químicos son diferentes y son por fuera de nuestro cuerpo. Nuestros receptores estrogénicos son promiscuos, es decir, todo lo que se parezca a un estrógeno, se llama senoestrógeno, lo que le acabé de mencionar, el cuerpo entiende que tiene que funcionar en consecuencia como si fueran estrógenos, pero no funciona de manera adecuada, porque uno de los mensajes que tienen estas sustancias es de crecimiento anómalo. Y ustedes recuerdan qué es el cáncer. El cáncer es un crecimiento anómalo de los tejidos y de las células. Entonces, ante un mundo de dominancia estrogénica, estamos muy expuestas a producir no solo situaciones de desregulación hormonal, de alteración en la ciclicidad, sino de cáncer. Cáncer de mama, cáncer de útero, cáncer de ovario, precisamente por la exagerada exposición a estos químicos y a estos tóxicos, pero también a esas menstruaciones abundantes, a esas menstruaciones dolorosas, a esas alteraciones que muchas de nuestras consultantes presentan, como las miomatosis, las endometriosis, que son ese exagerado crecimiento de tejido endometrial por la cantidad de sustancias de estrógenos que tenemos pues en el cuerpo. Entonces, más que mostrarles esta parte bioquímica que no tiene pues como mayor relevancia en este caso, yo lo que les quería mostrar acá es cómo funciona el hígado, que Juli lo mencionó en su charla, y es todos estos estrógenos que están circulando en nuestro cuerpo, provenientes de nuestra ciclicidad, pero también del ambiente, tienen que ir a una lavadora. Y esa lavadora se llama hígado. Y en el hígado se produce una limpieza de todas estas sustancias que se conoce como hidroxilación, que realmente es ligar agua a esos estrógenos para que esos estrógenos posteriormente puedan ser llevados al intestino y en el intestino
con unas bacterias que tenemos en el intestino, aprovechar esas bacterias para que esas bacterias que se llaman estroboloma hagan su función de reciclaje y se vayan como si fuera un desagüe y en ese desagüe se vayan por la materia fecal. ¿Qué sucede cuando no existe un adecuado funcionamiento intestinal? Por ejemplo, cuando las mujeres tienen estreñimiento, cuando no tenemos muchísimos síntomas gastrointestinales, lo que sucede es que esas bacterias empiezan a deteriorar nuestro intestino y no son capaces de hacer esa evacuación y esas sustancias, como lo decía Carolina ahora, se devuelven a la sangre, ocasionando nuevamente endometriosis o dominancia estrogénica, cáncer de ovario, síndrome ovario poliquístico y todas estas anormalidades. Entonces, si no tenemos un adecuado funcionamiento del intestino, no vamos a tener un adecuado funcionamiento, una adecuada eliminación, un adecuado metabolismo de estas sustancias que ya deberían estar por fuera de nuestro organismo, por lo cual estamos doblemente expuestas por el ambiente, por la alteración de la ciclicidad y por el mal metabolismo y la mala eliminación de estos estrógenos en la sangre y en el cuerpo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con toda esta información y con toda esta alteración hormonal? Precisamente para eso nos reunimos la doctora Juliana, la doctora Carolina y yo, y es para darles soluciones que nosotras hemos vivido, que nosotras a través de nuestras hijas también hemos verificado y que todo el tiempo en consulta estamos manejando, comprendiendo y transitando. Y por eso es la idea de nuestro programa Mujer Vital. Y aquí las invito nuevamente a la doctora Caro y a la doctora Juliana para que contemos entre las tres de qué se trata este programa. Y darle las gracias a todas por estar aquí presentes, a todas y a todos, a todas, todos y todes. Bueno, ¿me están escuchando? Y Cari, perfecto. Sí, Listo, Cari, entonces, perfecto. Caro y yo, Caro, Juli y yo hemos creado este programa de Mujer Vital con diferentes etapas para presentarles a ustedes unas soluciones. Déjenme, yo presento la pantalla acá. ¿De qué se trata este programa? ¿Me están viendo la pantalla? Sí. Bueno, el programa Mujer Vital se trata de renovar el interior para una longevidad plena y tiene diferentes etapas. Tiene 3 etapas principales, una etapa de desintoxicación, una etapa de recuperación y una etapa de mejoramiento de hígado e intestino. Tiene duración de 8 semanas, me corrigen mis compañeras si me estoy equivocando, y empieza el próximo 20 de enero. Las vamos a estar acompañando nosotras 3 para llevarlas en ese recorrido paso a paso de lo que les hemos mencionado en esa restauración del equilibrio hormonal y vamos a tener diferentes estrategias en esas 3 etapas. Estrategias gastronómicas, estrategias de actividad física, estrategias de información, estrategias de direccionamiento y de acompañamiento. Y vamos a tener también unas marcas aliadas que están totalmente alineadas y conectadas con nuestro propósito de recuperar el equilibrio de la mujer y darle solución y respuesta al por qué nos enfermamos las mujeres. Juli y Caro, si quieren decir algo. Claro. Les quiero compartir más o menos cómo surgió esta idea. Pues realmente ya nosotras 3 habíamos desarrollado programas similares, pero nunca tan completos. Entonces, en un conversatorio, analizando precisamente el tópico
por qué se enferman las mujeres. Obviamente, Caro atiende una población 100% femenina, pero Caro y yo atendemos hombres y mujeres, y hay una realidad, y es que el 90% de la población es femenina. Cuando hablan de motivos generales. Obviamente, los hombres consultan con cosas muy específicas, quieren mejorar masa muscular, quieren tener mayor rendimiento deportivo, tienen una lesión, entonces necesitan una ayuda, en el caso mío, de medicina regenerativa. Pero la diferencia en la consulta del hombre y la mujer es que la mujer suele ser más polisintomática. Otra característica, generalmente llegan desafortunadamente, y esto sí es una cultura que debe de parar ya, cuando están estalladas, cuando ya llevan años en un proceso insuficiente de alivio, pero algunas veces ni siquiera, o sea, ya llegan en un burnout o en un estado muy avanzado de enfermedad porque se han estallado. ¿Por qué? Muchos motivos. Multitasking, el ser para otros y no para sí mismas. Por eso la invitación fundamental es esto parte del amor propio y del deseo de conocernos mejor y de mejorar desde el autoconocimiento cómo debemos relacionarnos con nosotros mismas desde la alimentación, desde el descanso, desde la actividad física y desde las relaciones con otros. Entonces, quisimos traer un programa que no fuera simplista, estoy sincera, o sea, un programa de Pregunto, 5 que no sé cómo escribir. Juntos y estamos, nosotros mira, lo hemos nosotros estamos conectados. ¿Y experimentado quiénes? en los pacientes Sí, a través pero ¿quiénes del estamos? Nombre, apellido, seguimiento. todos los que estamos. Por favor. Carito, estás con el audio activo. Lo hemos experimentado desde la evidencia de personas que no logran dar cambios y a través de un acompañamiento muy cercano lo logran. O sea, lo que les faltaba era ese paso a paso como llevadito de la mano, como hacerlo más fácil, más digerible. Y desafortunadamente en consulta se vuelve complicado porque es que las consultas son espaciadas y no tenemos los médicos tiempo para estar tan cercano con el paciente guiándolo de la mano. Entonces, la estrategia del programa grupal facilita eso porque permite que las personas estén interactuando con nosotros a través de una herramienta que es el chat grupal para poderlas llevar en el paso a paso, ir solucionando esas diferencias que van a hacer que el programa sea exitoso en la mayoría. También permite servir para diagnóstico, porque en ese proceso se van dando cuenta cada uno de lo que les está pasando y vamos encontrando algunas estrategias diagnósticas, pero sobre todo y lo más ganador es que el antes y el después es maravilloso. O sea, lo que logran en vitalidad, en energía, en apariencia, es maravilloso. Entonces, no sé, Carito, ¿qué más quieras aportar? Ya, vuelvo a mirar que mi micrófono está silenciado. Está bien. Bueno, eh, bueno, igual, creo que como es mi primer acercamiento a esta tan tecnológico y esto, creo que básicamente esto surge desde experiencias anteriores. Repito, yo soy ginecóloga hace 15 años y obviamente siempre he hecho consulta en mi consultorio, en la clínica de fertilidad donde trabajo y es una experiencia súper bonita, pero definitivamente en los últimos años hemos visto que las necesidades han cambiado, tanto de las pacientes como las nuestras también, como las del entorno. Y lo que dice Juli es definitivamente nos estamos quedando cortas, ¿sabes? Nos estamos quedando cortas con la consulta 100% presencial. Yo he hecho otros programas donde tenemos un montón de cosas valiosas, o sea, con unas ideas hermosas, pero que realmente no dice, pucha, quisiera poder hacer más, cubrir más, ¿sabes? Hacerlo mejor, hacer un plan de mejoramiento. Y creo que esta es la respuesta a literal planes de mejoramiento de nuestros ejercicios anteriores, como médico, como atendiente pacientes, y es hagamos algo que, bueno, integremos mejor las cosas y podamos tener como más información para las pacientes, mayor asesoría y de parte de las tres, sin que tenga que ser presencial, sin como las limitaciones y los requerimientos altos que tienen las consultas presenciales, disponibilidad de tiempo y esto. Entonces, definitivamente por eso arranca Mujer Vital, por eso lo creamos. Lo que hacemos ahorita es un programa
virtual, en donde tenemos la opción de unos acompañamientos, o sea, vamos a estar, es virtual, pero vamos a estar conectadas con unos espacios específicamente delimitados. Y si queremos más, obviamente también está la opción de acceder a un plan más personalizado, lo que sea con cada una de las pacientes y cada una de las 3 médicos que conformamos el programa. Sin embargo, la información básica para todo el grupo, para todo el equipo, que en equipo vamos al tiempo, que como equipo funcionamos, la una jala la otra, interactuamos, hacemos un montón de cosas súper chéveres. Es un equipo, lo que tú dices, que ya tenemos como programas previos, experiencias previas, resultados previos, o sea, cientos, ya no son cientos, sino son de, afortunadamente, miles de pacientes con un montón de experiencias y de testimonios súper bonitos que esto funciona, que han tenido mejoría, que han tenido un impacto súper positivo en su vida, en su calidad de vida, en el día a día, en la resolución de patologías crónicas, severas, que han ido mejorando, ¿sabes? Entonces, definitivamente, este es un camino que, como yo les digo, toma tiempo, porque como bien lo sabemos, acabamos de hacer toda una certificación con un instituto de Estados Unidos muy famoso en hormonas, y lo primero que nos decían era, esto no se cura en un mes de tratamiento, claro, tú reviertes en 1 año y medio de tratamiento, reviertes 5 años de daños. Entonces, si llevamos toda la vida, lo que nos queda es tiempo para hacer muchas cosas, pero claramente desde que arrancamos de verdad, desde los primeros días, vemos muchas cosas positivas en el impacto, vemos el impacto, sentimos cómo estamos empezando a mejorar. Entonces sí que vale la pena. A cada una de las personas que se conectaron, que se inscribieron, les va a llegar una información precisa del programa, de cuándo empieza, de las fases, de qué, en qué consiste, para que no se preocupen pues de tener o no tener la información. Como decían Juliana y Carolina, parte pues como de la experiencia personal y profesional y también pues de los aprendizajes que hemos tenido a nivel académico. Recordar siempre que es muy importante, como decía Caro, tener los órganos internos adecuados y en satisfacción, intestino e hígado, y de eso se va a tratar el programa. Y obviamente vamos a tener unas consecuencias orgánicas y estéticas supremamente positivas. Por eso también quisimos hacerlo en enero, para restaurar todos estos diciembres que pasan por nuestra vida y que, si bien es verdad, porque estamos sometidos a múltiples situaciones sociales donde no queremos ser extrañas, ni vivir a dieta, ni nada, porque es justo eso, lo menos que vamos a hacer, es cómo va a aguantar este cuerpito todos los próximos diciembres, Semanas Santas y vacaciones que tenemos, para que no desequilibremos nuestras hormonas, porque es también entender que todo esto lleva a un desequilibrio hormonal y que ese mismo desequilibrio hormonal funciona como un círculo vicioso para enlentecer ese funcionamiento del intestino, para hacer esa nueva intoxicación a nivel hepático, y por eso tiene pues como las fases que propusimos. Entonces, muy importante para que sepan que les va a llegar a cada uno de ustedes el diseño de la estrategia, el librito que explica todas y cada una de las alternativas que proponemos y bueno, no, yo creo que ha sido pues muy satisfactorio que nos acompañen y, bueno, tenemos una información muy importante. Juli, ¿tú quieres contarla pues con relación a las personas que se inscribieron? Tenemos un regalo. Claro que sí. También si alguien quiere hacer alguna pregunta con relación a lo que le hemos informado, bienvenidos a este espacio, estos últimos 5 minuticos que nos quedan. Bueno, como van a ver en el documento que les vamos a compartir, y sí, a la persona que preguntó si ella quiere también el PDF de las diapositivas, también las tenemos dispuestas para compartirlas. Las personas que se conectaron hoy solo por conectarse hoy van a tener un descuento especial que se los van a explicar cuando se contacten al número que está indicado para que soliciten la información del programa. Pero incluso si este programa se toma completo en los primeros 15 días de diciembre, ese descuento se sostiene.
Adicionalmente, para quienes de pronto en diciembre no es posible, si después de diciembre traen grupos, es decir, dos amigas se conectan para comprar el programa o algo así, se les va a sostener también ese descuento. Entonces, ustedes ya solo por haber participado de este contenido, tienen la permanencia del descuento durante todo este tiempo. Y bueno, y les agradecemos de verdad muchísimo haber estado acá. No sé si tienen alguna duda. Yo quisiera tal vez aclarar un poquitico lo de como de la parte técnica, pues del curso. Entonces la idea es que tenemos inscripciones desde hoy mismo, durante todo el tiempo, todo el mes de diciembre, lo que hablamos ahorita, diciembre con algún descuento aún, para que arranquemos como tal. El primer día que arrancamos este programa es el 20 de enero y vamos hasta el 1 de marzo en la primera fase. Entonces, pues como para que nos conecten, porque veo que me están preguntando de cuándo a cuándo acá, cuándo empieza. Entonces, básicamente es eso. Arrancamos las inscripciones hoy durante todo el mes de diciembre, enero, hasta el día que arranca como tal el programa, que es el 20 de enero. Lo vamos a ejecutar pues todo el tiempo. Vamos por semanas, son 6 semanas hasta el 1 de marzo. Ahí hacemos un cierre presencial muy lindo de esta primera fase del grupo que armamos. Y posteriormente, a lo largo del año, vamos a ir con otras 2 segundas etapas, 2 segundas fases de hormonas y antienvejecimiento y todo. Yo quiero como aclararles un poquito las dos fases. No son, es decir, no necesariamente hay que tomar las dos, pero les quiero explicar en qué consisten para que tengan la diferencia. Generalmente el cuerpo necesita periodos de detoxificación, eso es necesario. Hoy les dimos una idea muy somerita, pero créanme que se van a volver expertas en esto cuando pasen un proceso de formación con nosotras. Era solamente como para abrir una abrebocas y antojarlas, pero esto es un tema que se entrega mucho más digerible y mejor explicado, con muchos más ejemplos para que se vuelvan de verdad expertas en esto. El cuerpo necesita detoxificarse, es un proceso que hace el cuerpo solito todos los días lo hace, pero los mecanismos se van haciendo más difíciles y nos vamos sobrecargando. Imagínense en una tubería de una casa vieja, llega un momento donde se tapa, tal cual. Entonces hay que ayudarla a destapar. Entonces, estas rutinas de detoxificación requieren un proceso para ser bien hechas y para que además las personas no les caigan mal, pero también para que se consiga el máximo objetivo. Entonces, para este proceso hemos diseñado el primer programa. Está centrado en dos órganos: detoxificar el hígado y ayudar al intestino a estar mejor, comenzar a rebalancear microbiota. La microbiota es un ser vivo que se desbalancea muy fácil. Entonces, esta primera etapa es para hacer como un reset al cuerpo, dejarlo descansar, reequilibrarlo y darle paso a la segunda etapa, que tiene un foco muy lindo y es enseñarles a hacer un programa de ayuno. Para eso se va a pasar por otro estilo nutricional diferente al primero, en donde se les va a conducir a un ayuno, pero bien hecho, bien supervisado, ¿sí? En este que estamos buscando, el mecanismo de autofagia. ¿Sí? Que cualquier basurita que esté en esas células cerebrales, en esas células hepáticas, en cualquier otra parte, el cuerpo mismo la utilice, se la coma y lo termine de depurar. Entonces, la segunda etapa es una etapa donde reforzamos todo, pero para llegar a la segunda etapa sí hay que hacer la primera, porque no podemos llegar a la segunda etapa con un cuerpo sucio, inflamado. Sería un grave error, inclusive podríamos inducir riesgos. Entonces, por eso están todo el tiempo acompañadas por 3 médicas, que ya hacemos esto todos los días, pero que además vamos a estar facilitándoles herramientas de autodiagnóstico para que ustedes también comiencen a diferenciar quién soy yo, ¿cierto? Dentro de todo este proceso. En el intermedio, esto es opcional, se ofrece una posibilidad de hacer también lo que se llama una limpieza hepática, que es una cosa completamente distinta a lo que les estoy diciendo. Esto está diseñado es para que los canalículos del hígado hagan un proceso de limpieza, pero esto no tiene que ver con detoxificación. Lo que pasa es que, si recuerdan o si vieron la imagen, el hígado es un órgano sólido, pero se comunica con el intestino con unos tubitos. Pues esas tuberías entonces se congestionan. Y esto lo que lleva, origina a veces problemas de colecistitis, colangitis, ya lo habrán podido escuchar.
de pronto si tienen algún familiar que lo haya sufrido, ustedes mismas. Entonces la limpieza hepática está diseñada simplemente para destaquear las cañerías, pero la fase de detoxificación es fundamental para todo el proceso previo a cualquiera de estas dos otras etapas que les estoy diciendo. Necesita un orden, porque el cuerpo necesita un orden. Entonces, por eso lo diseñamos de esa manera. Solo hacer el primer paquete es útil total. Todo el mundo, todos los seres humanos y más, cualquier persona después de los 40 años requiere un detox al menos una vez al año. Y el mejor momento es después de Navidades, porque en Navidades nos congestionamos y es normal, es que eso hace parte de la vida, de la naturaleza. La naturaleza también pasa por ciclos. Pero los otros dos caminos que les estamos proponiendo, las otras dos fases o propuestas, son complementarias para quien quiere ir un poco más allá, quiere todavía revitalizar o tiene un objetivo puntual. Obviamente, quienes estén en el programa van a entender más qué significa toda esa parte y qué significa más la segunda etapa, pero por el momento, si tienen alguna duda. Juli, ahí quiero complementar, puesto que una de las principales causas que tengo en consulta es síntomas gastrointestinales y es resaltar lo que estás diciendo, ya que en la segunda etapa, en Renova, que hacemos ayuno, autofagia, incluso entramos en una etapa de el Fasting Mimicking Diet, que es la dieta que se asemeja al ayuno, que las tres hemos coincidido que hay que preparar el cuerpo para llegar allá, porque uno no puede entrar en una restricción calórica sin haber estado antes desinflamado. Es muy importante que en esta primera etapa muchas de las mujeres que tengan síntomas gastrointestinales van a tener también una información suficiente para poder restaurar el equilibrio de su sistema gastrointestinal. Ya hemos visto que el intestino es supremamente importante para el equilibrio hormonal, por tanto, en este programa se va a mejorar ese funcionamiento. Entonces, si hay personas con diversos síntomas de gastritis, colon irritable, SIBO, etcétera, van a estar probablemente sometidas a unos cambios, pero bien importantes para restaurar ese sistema digestivo y poder entrar en ese proceso de equilibrio concomitantemente con la desintoxicación hepática. Aquí tenemos unas preguntas, entonces vamos a resolverlas. Dice Luisa, el programa es apto para mamás gestantes. Hermosa, en un momento de gestación, no porque sea un programa dañino en sí mismo, pero creo que en un momento de embarazo, que tantos síntomas se pueden mezclar con el embarazo, no es el momento apropiado. Obviamente lo podrías cursar como una estrategia de aprendizaje, además porque miren, les vamos a decir por qué también queríamos solamente hablar con mujeres. Cari les mencionó, las mujeres somos las gestadoras de proyectos y de vida. Las mujeres somos las que impulsamos todo en nuestros hogares. Una mujer sana tiene más capacidad de transmitir salud a su familia, de impulsar que su pareja, pero sin tener que ser jueces para ellos, simplemente desde nuestro amor propio y nuestro cambio de hábitos, terminamos permeando la salud de todos los demás. Por eso lo quisimos dejar solo para mujeres, porque vamos a hablar en un lenguaje específico para mujeres, teniendo muy claro que esto que hagamos por cada una de las mujeres que está ahí va a contagiar a todos los que la rodean. Entonces, yo diría, hermosa, que no es el momento para seguirlo en el paso a paso, sí, si quieres, para que lo tomes, porque igual todo el material te va a quedar grabado y te va a servir para un futuro o como un aprendizaje. Pero una de las cosas es importante decirlo acá, el programa para una persona, un niño no está diseñado solamente para mujeres adultas y el embarazo no es el momento para que te vayas a confundir, por ejemplo, con algún síntoma dado por alguna de las estrategias y no tengamos cómo saber si es algo propio de tu gestación o no. Dime, nos pregunta Redmi, una pregunta, dime por favor, ¿qué es bueno y efectivo para eliminar del cuerpo metales pesados? Mira, hermosa, los metales pesados son, digamos, micropartículas que afectan todos los procesos enzimáticos. Los procesos de limpieza de metales pesados requieren un trabajo
digamos, detallado de sanar un microbioma, pero te diría que a ti te beneficia mucho hacer sobre todo el primer programa. De la mano de consultar, si ya tienes el estudio de metales pesados en folículo, en cabello, en algo que diga cuál es el metal, consultar para que se te apoye de una manera de estrategia personalizada con lo específico de ese metal. Sin embargo, cuando un paciente me consulta a mí por toxicidad por metales pesados, la primera estrategia es sana el intestino, sana el hígado para que el proceso de limpieza del metal sea más efectivo y toma tiempo. Entonces, en tu caso, sí, te sirve el primer programa, pero tienes que consultar de todas maneras porque necesitas cosas personalizadas, muy detalladas, que el programa no te va a aportar, pero sí te va a ayudar muchísimo. Si estás amamantando, sí, hermosa. Puedes hacerlo perfectamente si estás amamantando, linda, y antes le vas a dar una lechita mucho mejor a tu bebé, más sana, más limpia de tóxicos. Y eso es súper importante porque le estás disminuyendo la impronta de carga epigenética nociva a tu bebé. A ver, que no se nos pase ninguna, chicas, ninguna pregunta. Arriba dice, hay un par de pacientes Está grabada. ¿Cuál, de hermosa? 24 y de 25 días o 25 años, quieren decir. Es lo que me queda la duda. Si se refieren a que los pacientes tienen 25 años, sí, lo que hablábamos ahorita, nuestro envejecimiento empieza desde antes de nacer y a los 6 años empiezan alteraciones hormonales importantes. Entonces, a los 24 o 25 años, por supuesto que ya llevamos varios años de alteraciones y deterioros ahí hormonales que sí es súper importante que empecemos a corregir y a restablecer. Entonces, si eres una paciente perfectamente candidata, si tienes igual 24 o 20 años, desde la adolescencia. Yo creo que vamos cerrando, pues no hay Sí. como más preguntas. Van a tener entonces la información en ese press kit que les va a llegar. Cada una puede tener la información. Vamos a tener un call center donde van a tener pues como más resolución a las dudas y durante las semanas 8 que dura el programa vamos a tener entonces pues estas fases que les acabamos de mencionar. Realmente no podemos estar contestando preguntas puntuales porque entonces ya sería una valoración individual y obviamente no es responsable ni como nosotros ni como parte de terapeutas responderle de una manera sin conocer la historia clínica profunda de cada uno de ustedes, ni para ustedes también recibir una respuesta superficial. Entonces, porque las respetamos profundamente, las invitamos a que consulten nuestro programa y si tienen dudas sobre el programa, pues serán resueltas. Las esperamos a todas. Bienvenidas a esta maravillosa gestación de nuestras tres, de esta idea que queremos transmitirles y no sé si vamos cerrando. ¿Les parece, Juli, Caro? Creo que sí, un abrazo para todas, disfruten el fin de Hasta luego. semana y bueno, Gracias. Hasta luego. Que Chao. estén bien, buen día.